La importante labor que realizan los voluntarios tuvo el pasado sábado día 5 un reconocimiento por parte de Cruz Roja Española en Extremadura. Acogió Villanueva de la Serena el Día Internacional del Voluntariado con más de 500 personas, un acto que supone un homenaje al voluntariado que la ONG tiene en la región. En concreto, de lo que se trata es de poner en valor las acciones de especial relevancia de algunos de sus voluntarios. Entre las distinciones estuvo la medalla de plata para Ismael Rodríguez, voluntario que, a pesar de padecer esclerosis, continúa con su labor de voluntariado. Además de agradecer esta distinción, Rodríguez animó a ser voluntario porque merece la pena. La medalla de oro la recibió el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien forma parte de la institución desde hace más de 30 años. Recordó que siempre Cruz Roja ha sido un lugar de acogida y es lo que queda cuando en cualquier sitio los demás se van. Hace 30 años, cuando yo era presidente de una humilde agrupación de pueblo, de una humilde asamblea local de Cruz Roja, como era la de Olivenza, había por allí un chico voluntario que nunca decía que no a nada y estaba siempre dispuesto a todo lo que fuera necesario, ¿no? Éramos una asamblea con mucha actividad, estábamos en un cruce de caminos, porque además la asamblea del puesto de socorro, que le llamábamos entonces, estaba justo en los 4 caminos de entrada a la localidad, y siempre estaba dispuesto. Yo recuerdo que en aquellos momentos fueron muy importantes para Cruz Roja porque llegamos a tener soldados y objetores que salían por las ventanas de la asamblea, de nuestra sede, ¿no? Yo recuerdo llegué a tener 25 o 30 soldados. Llegué un momento a creer que más que presidente de la asamblea local era brigada de una compañía del ejército, porque eran muchos los que por allí pasaban, tanto cumpliendo su servicio militar como para los que no lo querían cumplir, cumpliendo la objeción de conciencia, ¿no? Si hubieran visto el tresillo que había allí, el sofá que había en el puesto, estaba lleno de costurones, porque yo les enseñaba a dar puntos, pues con un bisturí abríamos la herida y con el hilo íbamos cosiendo la herida en el propio sofá, ¿no? Y así era como pasábamos muchas de las mañanas y de las tardes de aquellos largos inviernos de aquel tiempo de nuestras vidas, ¿no? Ismael siempre estuvo allí en 12 y estuvo allí siempre. Yo pensé que iban a venir momentos duros para la Cruz Roja cuando desapareció el servicio militar obligatorio, y algunos de los que han sido presidentes de Cruz Roja a lo largo del tiempo, tanto nacionales como autonómicos o provinciales, se lo había comentado. Me preocupa mucho ahora que desaparece el servicio militar, el que podamos tener problemas. Yo estaba equivocado. O probablemente no era consciente, a pesar de las experiencias personales, de lo mucho que significaba y representaba la propia Cruz Roja, y cómo todo lo que estaba antes cubierto por gente obligada iban a aparecer como setas, y como así fue por gente voluntaria, ¿no? Y además, curiosamente, muchos de los que hicieron su servicio militar en Cruz Roja o fueron objetores en Cruz Roja, luego fue la puerta de entrada para seguir siendo voluntarios a lo largo de toda su vida, ¿no? A mí me voy a permitir que os haga solo una reflexión sobre lo que representa ser voluntario de Cruz Roja, ¿no? Valdría para otras organizaciones. Hay otras muchas. Está la ONCE, está Plena Inclusión, está COCEFE, está FECSAT, está todas las que se dedican al difícil trabajo de rellenar los huecos, los inmensos huecos que sigue habiendo en la sociedad, ¿no? A veces, cuando uno tiene la oportunidad de vivir experiencias en la vida, te das cuenta hasta qué punto lo que uno vive, a eso que le llamamos la universidad de la vida, te enseña cosas que si no hubieras tenido la oportunidad de poderlas experimentar, ¿no? Yo a veces, cuando tengo la oportunidad de hablar pues, con familiares o con amigos, de compartir opiniones, de ver que a veces esas opiniones están distantes, tú llegas a la conclusión muchas veces que la gente no es que piense de manera distinta solamente porque piensan de manera diferente, sencillamente porque han vivido vidas distintas y vidas diferentes, y eso te hace ver las cosas de una manera o de otra, ¿no? Ser voluntario de Cruz Roja te permite ver la vida desde un perfil que te acerca mucho a la parte de la sociedad que más sufre, ¿no? Tú no llegas a poder tener una opinión, con todos los respetos lo digo y sin ofender absolutamente a nadie, ¿eh? Tú no puedes llegar a tener una opinión
completa sobre lo que significa la inmigración si tú no has tocado inmigración, si tú no has abrazado al que viene en patera, si tú no has pasado las primeras horas con el que viene perdido, porque de pronto aparece por un centro de acogida o por un centro de estancia en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Y a los que lo han vivido tienen la oportunidad de saber que detrás de todo eso, además de opiniones, hay seres humanos y que a veces tenemos la tentación o a veces la decisión de opinar sobre aspectos de los que tenemos una visión muy parcial, muy limitada, sencillamente porque no nos ponemos en el lugar del otro, no nos ponemos en el lugar del que sufre, no nos ponemos en el lugar del que padece, no nos ponemos en el lugar del que llora, del que tiene la sensación de ser un apátrida, de estar fuera de donde nació, de estar fuera de donde se crió, de estar fuera de su familia, y lo juzgamos, entre comillas, como si fueran sencillamente postes que van cambiando de un lugar a otro y no personas que tienen una cabeza, pero sobre todo tienen un corazón que hace que evidentemente sufran, ¿no? Por eso el voluntario de Cruz Roja, el voluntario de las organizaciones no gubernamentales, tiene, aparte de mucho mérito, tiene un privilegio, un gran privilegio en la vida, que es el de poder tener la oportunidad de conocer el mundo por dentro, de conocer el sufrimiento por dentro, de conocer el dolor por dentro, de conocer las penas por dentro, también de conocer las alegrías, porque cuando hay un incendio allí está la Cruz Roja, cuando hay una inundación allí está la Cruz Roja, cuando hay un accidente allí está la Cruz Roja, pero cuando hay un partido de fútbol en el que gana tu equipo favorito también está allí la Cruz Roja, cuando hay un concierto en el que canta tu cantante favorito también está allí la Cruz Roja, pero esa oportunidad de conocer el sufrimiento por dentro, de tocar la pobreza, no de hablar de ella, sino de tocarla, de sentirla, de besarla, de aprenderla, de conocerla, te da evidentemente una visión de la vida que te permite tener mucho avanzado sobre probablemente una de las cosas más importantes que nos pueden ocurrir, que es el conocimiento de la condición humana. Las cosas no ocurren por casualidad, las cosas ocurren porque las hacemos los hombres, las hacemos las mujeres y muchas veces las juzgamos con excesiva celeridad, sin pararnos a pensar lo que les pasó, por qué les pasó, cómo les pasó, cuándo les pasó y a qué fue debido. Y eso es algo que el voluntariado, que esa vida cercana a quien en un momento dado sufre, esas caras de las largas colas de los bancos de alimentos, del reparto de alimentos a gente que en muchas ocasiones sienten vergüenza por tener que estar allí, porque hay mucha gente que opina y no sabe que a veces a los pobres les da vergüenza ser pobres, y eso solo se aprende cuando estás cerca viviéndolo y tocándolo, y eso es algo que no deberíamos de perder nunca de vista, ¿no? Por eso a esa organización de hombres y mujeres que significan y representan la Cruz Roja, que la mejor definición es aquella que dice que es la que queda cuando todo lo demás ya desaparece. Esto es enormemente simbólico, cuando después de un gran incendio o después de una gran inundación o después de un gran accidente, las ambulancias se van, los coches de bomberos se van, los coches de policía se van, ves que por allí quedan unos chicos con una camisa, con una chaqueta de Cruz Roja, por si hace falta todavía algo. Ese por si hace falta todavía algo, ese ser los que quedan cuando todo lo demás ya se han ido, es la mejor definición que puede haber de lo que significa y representa una organización gubernamental, no gubernamental como es la Cruz Roja, una organización mundial con la hermana Media Luna Roja, que lo que han hecho por el mundo es hacer mucho bien a mucha gente y ser en estos tiempos duros y difíciles el mejor de los ejemplos, ejemplos de vida, ejemplos de trayectoria, ejemplos de humanidad. Por eso, felicidades, voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en vuestro día. Ya te lo diré en privado, Jesús. Yo no tengo, o tengo la convicción de que yo no quiero ni admito ni acepto ningún
reconocimiento. Este lo llevaré con muchísimo cariño y lo pondré en el mejor de los lugares de mi casa. ¿Por qué? Porque yo creo que en la vida, cuando te da la oportunidad, en cualquier faceta de la vida, de poder hacer cosas por los demás, la única palabra que existe es la del más profundo de los agradecimientos. El alcalde Miguel Ángel Gallardo subrayaba la permanente entrega a la sociedad, siempre adaptándose a las necesidades que en cada momento la sociedad ha ido demandando. Representa a los voluntarios, dijo claramente lo que significa ser un ciudadano. Querida Guadalupe, gracias. Gracias por ser la presidenta local de Cruz Roja y gracias por esa vitalidad, esa energía, esa fuerza que nos contagia a todos a acompañaros cada día en la firme y extraordinaria labor que realizáis desde la agrupación local. Alcalde, presidente de la FEMPE, autoridades, pero muy especialmente quiero dar la bienvenida a Villanueva de la Serena al gran equipo de Cruz Roja, al gran, capital humano que irradia solidaridad, irradia generosidad, irradia compartir su tiempo. Y el tiempo es lo que en la vida solemos creer que tenemos como algo infinito y es verdaderamente finito. Y ese tiempo que tenemos a lo largo de nuestra trayectoria vital, vosotros habéis deseado compartirlo con los demás. Más bien, no compartirlo, sino ofrecérselo a los demás. Y yo creo que ese ofrecimiento es lo que realmente engrandece vuestra labor como personas, pero fundamentalmente engrandece a la sociedad española que a través de Cruz Roja hace que seamos un poquito mejor como país. Mirad, celebramos en Villanueva de la Serena el Día del Voluntariado en un día donde hace 25 años Extremadura sufría una de las mayores tragedias climáticas. El río decidió, pasando o atravesando Valverde y Badajoz, decidió sacar las escrituras para decirnos por dónde realmente iba. Esa catástrofe elevó a 25 fallecidos, conciudadanos que perdieron la vida en sus propias casas, en esa noche del 5 al 6. Yo creo que la sociedad extremeña, y en esto puede hablar bien el presidente porque estaba allí, dio un ejemplo de lo que significa esa solidaridad para con quien lo necesita. Y como no podía ser de otra forma, quien no faltó nunca fue Cruz Roja, con sus voluntarios trabajando en todos y cada uno de los campos en los que había que ayudar, limpiando barro, sacando y ayudando a limpiar enseres, en definitiva, en todo lo que significó esa tragedia que hoy, 25 años después, algunos aprendizajes tuvimos, pero sobre todo en un día como hoy, creo que hay que agradeceros especialmente esa generosidad, porque se pone de firme relieve el carácter humanista que tiene esta organización y, sobre todo, se pone de relieve el enorme corazón del que hablaba antes Toni Ángeles en su intervención. Para Villanueva de la Serena, que es una ciudad ampliamente acogedora, el teneros aquí siempre es un verdadero orgullo y un verdadero placer. Y además hacerlo después de 2 años de pandemia, donde nuevamente habéis demostrado lo que sois, donde no os pudo el miedo ante algo absolutamente desconocido y donde estuvisteis ahí siempre sabiendo que teníais un riesgo que no podíamos tampoco elevar a saber cuál era de forma clara, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Sin embargo, os enfrentasteis como os habéis enfrentado siempre y a lo largo de vuestra vida. Yo creo que ese es, querido Jesús, vuestro gran valor, el ofrecimiento a la sociedad, siempre con la adaptación de lo que hemos visto aquí. Cruz Roja no podría seguir siendo la organización que es si hubiera seguido haciendo lo mismo que hacía en los años 80 o 90, porque la sociedad es distinta. Y donde antes había unas necesidades, hoy son distintas. Pero en esta sociedad donde el individuo prevalece
en ocasiones más que el concepto de ciudadano, yo creo que vosotros representáis claramente ese compromiso de lo que representa ser ciudadano. Así que ánimo, muchas gracias por hacerlo aquí, por haber creído que este era el lugar idóneo para poderlo celebrar. Dar la enhorabuena a la Fundación José Manuel Calderón, que siendo de nuestra ciudad, pues representa a través de su fundación no solo los valores de lo que representa un gran jugador de baloncesto, sino lo que es el deporte en sí mismo, que es solidaridad, es esfuerzo, es compañerismo, es en definitiva todos los valores que también comparte la Cruz Roja. Por su parte, la presidenta comarcal de Cruz Roja La Serena, Guadalupe Gutiérrez, puso en valor la generosidad y altruismo de los voluntarios. Salvan a muchas personas, dijo, del ostracismo, la soledad y todo ello con discreción. Para ello me vaya a permitir que hable un poquito de mi experiencia personal. Yo conocí la labor de Cruz Roja hace relativamente poco tiempo. No he sido nunca de Juventud de Cruz Roja, pero gracias a ellos y en julio del 2012 me empezó a picar el gusanillo del voluntariado. Tuve la ocasión de compartir con ellos un acompañamiento hospitalario y aquello me sorprendió, me causó admiración. Me emocionaba ver cómo aquel equipo de jovencitos y jovencitas dedicaban su tiempo libre, sus tardes, sus noches, a cuidar, a acompañar, a facilitar y a alegrar la vida de aquel pequeño. Ese pequeño que día tras día estaba en el hospital. Aquello llegó a su fin, no era el fin que hubiéramos deseado, pero jamás tendré palabras para agradecer la vida y el amor que disteis a ese niño. Poco después, allá por diciembre de ese mismo año, mi buena amiga y compañera de trabajo, Rafi Arias, me pidió que por favor la acompañara a un reparto de alimentos para el que necesitara gente y que además me involucrara un poquito y me hiciera cargo de la famosa aplicación de aquellos barros, estos lodos. Aquí sigo. Por cierto, señor presidente Fernández Vara, en mis vocaciones, a nivel institucional y a nivel laboral, está presente siempre Olivenza. A nivel institucional, mi querido Ismael, que está aquí, y a nivel profesional, Ana Bolaños, admirada y recordada día a día. Después de este inciso, sigo. En estos años he ido viendo y conociendo voluntarios y voluntarias de diferentes edades, de diferentes caracteres, con diferentes aspiraciones. Sin embargo, todos tenéis la misma característica común, la generosidad y el altruismo. Me gustaría ser concisa al definir vuestra tarea, al definir vuestra acción, y creo que la palabra más adecuada es empatía. Ese manido término, a veces confundido hasta con simpatía. Desde que me incorporé en esta casa he podido comprobar cómo desde el primero al último de vosotros pone en todas y en cada una de sus acciones no solo su tiempo, su empeño y su voluntad, sino que la realiza como si el resultado revirtiera en el vosotros mismos. Y eso es la verdadera empatía. Eso sí es ponerse en el lugar del otro. La calidad humana se nota en cada uno de los que estáis aquí presentes. Y para terminar, y después de haber definido cómo actuáis, me gustaría dejar constancia de cómo os veo y os siento día a día. Sois mis héroes. Aunque cuando hablamos de heroísmo siempre pensamos en personas que se distinguen por haber realizado hazañas extraordinarias y que requieren mucho valor. Dicen las definiciones que el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias para salvar a las personas del peligro. Quizá con estas definiciones se os excluya, porque no sois ni reconocidos como Superman, ni alguna de vuestras acciones sean hazañas. Pero sí, sois verdaderos héroes, porque vosotros no solo salváis a las personas de aquello que entendemos por peligro, sino que las salváis del ostracismo, de la soledad, de situaciones emocionales y sociales adversas, y todo ello con la más estricta discreción. Porque, como leí en una ocasión, el verdadero heroísmo es notablemente sobrio y poco dramático. No es el deseo de superar a todos los demás a cualquier precio. Son las ganas de servir a los demás a cualquier costo.
El presidente autonómico de Cruz Roja, Jesús Palo, repasó los conflictos olvidados y las situaciones que miles de personas viven y sufren. Para tratar de cambiar las cosas, expresó, hay un puñado de locos que creen que las cosas se pueden cambiar y afortunadamente esos locos los hay en todos los sitios y actúan para cambiar las cosas. En una situación geopolítica más complicada de la habitual, saliendo de una pandemia que ha modificado nuestra manera de vivir, con un conflicto armado de consecuencias imprevisibles en las puertas de nuestra casa y ante una crisis climática que amenaza con destruir el mundo en el que vivimos. Aquí en casa nos enfrentamos al envejecimiento, nos enfrentamos a la soledad de nuestros mayores, a la despoblación en las zonas rurales. Da la impresión de que en nuestra aldea global la humanidad no acaba de asumir el reto de proteger a los más vulnerables y de proteger la dignidad de las personas, que es el único valor que los seres humanos no deberían perder nunca, por adversas que sean las circunstancias que le toquen vivir. Además, en este entorno, cercano a las puertas del mes de diciembre, pronto nos invadirá lo que algunos publicistas denominan navidear, y nos veremos participando en galas navideñas, en mercadillos solidarios, campañas de recogida de juguetes, que harán aflorar en los corazones y en las mentes de las personas el sentimiento solidario, tan característico en esta época del año, y que a buen seguro dejarán aparcado para el siguiente en lo más profundo de su mente. En el más lejano, y eso ya no va con nosotros, continúan, además de la guerra de Ucrania, que esa sí la tenemos muy presente, porque nos toca los bolsillos y porque está haciendo que sea la vida un poquito más difícil aquí a nosotros, pero nos olvidamos de que en lugares como Siria, Irak, Sudán del Sur, Congo, Mali, Libia, Nigeria, Eritrea, pero están más lejos. En otros, las sequías, las hambrunas o desastres naturales se ceban con los más débiles. Y aquí al lado, como siempre, algo que se nos olvida, en el Mediterráneo. Ayer, mismamente, nuestros compañeros de costa volvían a hacer un rescate pegando a las costas baleares. A pesar de todo, al hacer un balance, uno no puede olvidar un puñado de locos que siguen creyendo que las cosas se pueden cambiar. Hay locos de estos en todas las sociedades, en las organizaciones, en la política, en las empresas y entre los ciudadanos de a pie. Me contaba uno de esos locos, que son gente como Mamadou Moussa, un anciano de Monga, un pueblito de Burkina Faso, en un viaje que hicimos. Pero también nos parecerá muy lejano. Que en apenas 2 años Mamadou ha visto que en su pueblo los niños dejaban de morir por diarrea. Y Mamadou no descubrió ningún medicamento, no sabía leer, no sabía escribir, pero creyó en unos locos que le enseñaron lo que eran unas letrinas y lo que eran unos pozos, a utilizarlas y a enseñar a otros. Pues esos locos y esas locas sois vosotros y vosotras, los voluntarios de la Cruz Roja, que lejos o cerca siempre están ahí, al lado de los que sufren, al lado de los que necesitan una mano amiga que les ayude a seguir adelante, que los acompañe en su día a día y que les dé un empujoncito o simplemente les escuche o les dé un abrazo cuando todo parezca perdido. Hace unos años, una campaña publicitaria comenzaba con la frase: no siempre es fácil encontrar una razón para sonreír. La verdad es que al mirar alrededor las dificultades que pasan muchas familias para llegar a fin de mes, para completar la cesta de la compra, pagar la luz, la hipoteca, el famoso gas, o que la gente ajuste su forma de vida para poder vivir, es un claro ejemplo de supervivencia, aquí donde estamos nosotros, y hace realmente que sea muy difícil encontrar una razón para esa sonrisa. Bien es cierto que nuestro sistema de protección social ha mejorado considerablemente y que los sistemas públicos están adoptando importantes medidas para paliar la situación, pero el valor añadido lo aportáis vosotros, los voluntarios, que es una manera de trabajar en beneficio de la comunidad, contribuyendo sobremanera a la consecución de esa tan aclamada justicia social. Además, es la respuesta de la sociedad civil organizada a través de entidades, ante las desigualdades, las situaciones de vulnerabilidad, la pobreza, porque como ciudadanos, además de derechos, tenemos obligaciones.
Y proteger la dignidad de las personas es una tarea de todos, de los que nos gobiernan y de cada uno de nosotros como seres humanos. Los voluntarios y las voluntarias trabajan en campos tan diversos como la atención a mayores que viven solos, personas sin hogar, afectados por el desempleo, atención sociosanitaria o afectados por situaciones de emergencia, derivadas de incendios u otras catástrofes, como demostráis verano tras verano. Muchas campañas llevadas a cabo en áreas como la alfabetización, la vacunación, la protección del medio ambiente dependen fundamentalmente de la acción voluntaria. Es más, la propia empresa privada ya ha adoptado que el hacer voluntariado a través de su responsabilidad social corporativa es una manera de contribuir al bienestar social. Hace unos días recordé, o te lo recuerda la Cruz Roja, que hacía 27 años como voluntario, en los cuales he aprendido muchas cosas, entre ellas el respeto por el individuo, el valor de la tolerancia, escucharos a vosotros, a los demás, a valorar sus opiniones para trabajar juntos en pos de un objetivo común. Pero por encima de todo, he aprendido que toda persona, independientemente de su situación o circunstancia, tiene algo que ofrecer a la humanidad. Cada individuo tiene la capacidad para trabajar en solidaridad, aliviando el sufrimiento y contribuyendo a proteger esa dignidad humana. El voluntariado juega un papel fundamental en la transformación de la sociedad. De esta forma, crearemos un sentido de cohesión solidario dentro de nuestra propia sociedad, donde el voluntariado constituye el capital social muy importante, porque se convierte en que la acción individual es una acción colectiva dirigida siempre a un fin social. Además, se crea un sentido de autoestima y cierto sentimiento de orgullo por la contribución que hacemos a crear un mundo mejor. Todo eso que a menudo se le reconoce a un voluntario es una función clave en el fortalecimiento de la sociedad civil. Por eso, en nuestra casa, en la Cruz Roja, el voluntariado define a la institución en sí misma y es uno de nuestros principios fundamentales. La gente os ve cada día como algo habitual, atendiendo a los que fueron evacuados por el incendio, ayudando a los que vienen fuera a integrarse en nuestra tierra, formando a otros para facilitar el acceso al empleo, haciendo esos maravillosos campamentos que hacemos en verano para que nuestros niños y niñas que están en riesgo de exclusión se sientan uno más dentro de la sociedad. Y sobre todo, llenando la soledad de esos mayores que atendemos con la teleasistencia en el día a día, en sus pueblos y en sus municipios. Que no se nos olvide, somos una región de municipios y en esos municipios tenemos que estar cada vez más cerca de ellos. Y no, claro que no sois locos ni locas, sois personas que habéis asumido un compromiso, el compromiso de proteger la dignidad de los que sufren. Y yo os pregunto, ¿habrá una lectura más maravillosa que esa? No lo creo. Hoy, en este acto, pretendemos reconocer la labor a algunos de vosotros y de vosotras, que representáis la esencia de Cruz Roja, una organización con más de 150 años de historia, presente en 190 países y con más de 13 millones de locos y locas, de voluntarios y voluntarias que en su día decidieron que otro mundo mejor era posible, que podemos ser mejores, que queremos proteger de la dignidad y que lo estamos haciendo cada vez estando más cerca de las personas. Por todo ello, mi reconocimiento a todos vosotros. No quería despedir esto sin felicitar a uno de nuestros voluntarios. Por todo ello, y con mi mayor reconocimiento a las personas galardonadas, quiero pedir al presidente de la Comunidad Autónoma, a Guillermo, que suba aquí, ¿vale? Porque ha sido y es un voluntario de la Cruz Roja. Empezó en una local y sigue colaborando con la institución. Guillermo, llevas 30 años, 3 más que yo, como voluntario de la Cruz Roja. Pero llevas 30 años siendo el candil de los proyectos de la institución, de manera pagada, sin que nadie lo sepa. Pero gracias a ti, la institución tiene la fortaleza que tiene en Extremadura gracias a sus voluntarios.
Durante la celebración del acto institucional, el marroquí residente en Villanueva de la Serena, Yassin Berkani, fue el encargado de leer el manifiesto sobre este día. También recibió una distinción la Fundación José Manuel Calderón por la colaboración que presta a Cruz Roja. Tras el acto institucional, los asistentes disfrutaron de una jornada de convivencia y además los ciudadanos pudieron ver una exposición de medios que la ONG tiene y además participó en un pasacalles y un espectáculo en el Parque de la Constitución. Soy un voluntario en Cruz Roja y mis primeras experiencias en el mundo del voluntariado fueron en Ceuta, realizando tareas muy parecidas a las que realizo ahora aquí en Villanueva. Desde repartir los alimentos, las campañas de recogidas de los juguetes, materiales escolares, en los eventos deportivos, sociales y culturales. Asistimos en todos los sitios donde se solicita nuestra ayuda. Y como voluntariado nos ofrecemos nuestra ayuda a todas aquellas causas donde podemos mejorar socialmente. Personalmente, todas estas labores voluntarias que realizo en Cruz Roja han aportado una gran satisfacción y enriquecimiento. Aprovecho esta oportunidad para dar el paso, para animaros a todos para dar el paso como voluntarios en las organizaciones que consideráis. Os garantizo que comprobáis lo bien que se puede pasar una persona ayudando a otra. Y sin más, me despido de todos ustedes y doy las gracias por prestarme vuestra atención.